La pregunta que tenemos que hacernos entonces, a la luz de lo que escuchábamos esta mañana, si somos este aroma de Cristo Jesús y la Iglesia en todo momento trae esta influencia del Evangelio que sin duda alguna viene por causa de Cristo Jesús en nuestras propias vidas, ¿es esto el fin de todas las cosas, esto que permanece de esta manera, así, en todo momento y ocasión? ¿O hay algo más que debemos añadir a lo que hemos estado escuchando acerca de este aroma de Cristo Jesús? O poniéndolo también en otra de las descripciones que trae el apóstol aquí en esta epístola a los Corintios, en el capítulo 3, cuando habla de los cristianos de esta manera: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Es esto algo estático? ¿Es algo que permanece tal cual? ¿O tenemos que mirar alguna cosa más que el apóstol pueda estar enseñándonos acerca de esa realidad de lo que somos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo en este mundo de una manera objetiva? Y esto es justamente lo que me gustaría que pudiéramos pensar, que esa realidad de lo que ya somos en Cristo Jesús, el hecho de que vamos siempre en triunfo en Cristo Jesús y somos ese grato olor de Cristo Jesús en todo momento, tiene una dimensión creciente. No es algo que simplemente está ahí, sino que somos llevados a reflejar esta realidad de una manera creciente. El apóstol Pablo nos lo dice en el último versículo del capítulo 3 de Segunda de Corintios, cuando afirma: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y aquí el apóstol está mencionando la realidad de que por causa precisamente de que somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor Jesucristo, se nos ha concedido un extraordinario privilegio. El apóstol aquí, en este capítulo 3, nos habla de los extraordinarios privilegios que tenemos como la iglesia del Señor Jesucristo. Y él menciona en primer lugar que ahora podemos mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mirando a cara descubierta. ¿Qué es lo que aquí está diciéndonos el apóstol Pablo? Bueno, él está aludiendo en primer lugar lo que había escrito aquí en el capítulo 3, hablando de Moisés y del inmenso privilegio que le fue concedido a Moisés de tener ese encuentro cara a cara con Dios mismo. Si miramos en el Antiguo Testamento, vemos cómo se nos habla de ese encuentro de Moisés con Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 34 y en el versículo 29, donde dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía que Moisés, que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Pero lo que el texto nos está indicando, y es sobre lo que el apóstol está aquí también reflexionando en Segunda de Corintios, es de qué modo Dios estuvo con Moisés hablando con él. Y la respuesta la tenemos curiosamente de una manera muy clara en un incidente en el libro de Números, ¿no? En medio de una murmuración, nada más y nada menos de los mismos parientes de Moisés, María y Aarón. Vienen a decir: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y esto lo escuchó el Señor. Y dice: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y qué es lo que le dice Dios a estos siervos suyos? Que Moisés es algo especial delante de él, por su gracia soberana. Dice en el versículo 8 del capítulo 12 de Números: cara a cara hablaré con él,
y claramente y no por figuras, y verá la paciencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y está aquí diciéndonos el inmenso privilegio de Moisés, cara a cara delante del Señor, a diferencia de otras maneras de revelación que Dios tendría con otros siervos suyos. Pero Moisés es alguien que ocupa una posición prominente en esa forma también en la que recibe la revelación de parte de Dios. Y sabemos que este Moisés, aquí alude el apóstol, como tuvo que ponerse ese velo después de estar en la presencia de Dios por causa de los israelitas. Y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 13, el capítulo 3, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pues bien, lo que nos dice ahora de todos los creyentes es que nosotros miramos a cara descubierta. El inmenso privilegio que le fue dado a Moisés es el que tiene todo creyente, de mirar a Dios a cara descubierta. Que tenemos una comunión con el Señor que puede ser comparada en gloria con la que tuvo el mismo Moisés. Ese es el inmenso privilegio que el apóstol Pablo desvela aquí, que pertenece a la Iglesia. No solamente formamos parte de esa procesión triunfal en Cristo Jesús, sino que además ahora nosotros podemos mirar a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Ahora somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y ahora el apóstol Pablo usa otra figura, usa otro sentido y nos dice que nosotros también miramos con nuestros ojos a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Y por tanto, lo primero que quiere mostrarnos es el inmenso privilegio, la inmensa gloria que hay en el hecho de que tú y yo, si somos parte del pueblo de Dios, se nos concede algo tan extraordinario como este, que podemos mirar y contemplar a Dios de esta manera. Somos conscientes, aprecias el hecho de que puedes tener esa relación con Dios que puede ser descrita como mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Y cómo es eso posible? Eso es posible precisamente por lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios ha venido para salvación. Cuando está hablando de aquellos israelitas, el apóstol Pablo está interpretando para nosotros el sentido de lo que implicaba ese velo que Moisés ponía después de haber hablado desvelado delante de Dios. Ese es el juego que está aquí trayendo, si me permitís que lo exprese de esa manera. Cuando está delante de Dios no tiene velo, pero cuando sale tiene un velo. Y ese velo tiene un sentido que ha de ser entendido con respecto al pueblo de Israel. Dice en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y por tanto lo que nos está diciendo es que si nosotros miramos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, es precisamente porque hemos sido traídos al Señor, es porque hemos sido convertidos. Ese privilegio es un privilegio que pertenece al pueblo de Dios, y por gracia hemos conocido esa salvación en el Señor Jesucristo, si hemos reconocido nuestro pecado y la suficiencia de la obra de Cristo Jesús a favor de pecadores como nosotros. Hemos acudido a Él y le hemos dicho, Señor, sálvame también a mí. Entonces, podemos estar persuadidos de que tenemos este inmenso privilegio de poder mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y podemos plantearnos y decir, pero no hemos hecho esto ya desde el mismo momento de nuestra conversión. Eso es así, efectivamente. La conversión tiene que ver precisamente con ese redescubrimiento de la gloria del Señor. Hemos sido traídos a contemplar la gloria del Señor Jesucristo. Pero lo que está diciendo aquí es que la vida cristiana
consiste precisamente en un crecimiento en esa realidad de lo que implica conocer esa gloria del Señor. Somos salvos en Cristo Jesús y el crecimiento espiritual no puede ser sino en la contemplación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, está acentuando lo que es la centralidad de Cristo Jesús en todas las cosas. ¿Cuál es el intento del apóstol? ¿Cuál es el gran mensaje que nos trae toda la escritura del Nuevo Testamento? Es precisamente esa realidad de la supremacía, de la manifestación de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí también en el capítulo 4 y el versículo 6. O poniéndolo en términos del apóstol Juan, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y continúan viniendo en nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, cuando habla de esta mirada, ahora no es el sentido del olfato, es la vista el que está usando, miramos esa gloria del Señor. Está diciéndonos que esta es una actividad constante. La idea es de hábito, es una disciplina. Lo que nos está comunicando es que lo que Dios es para nosotros en el Señor Jesucristo, lo que venga a ser para nosotros en el Señor Jesucristo, es algo que debemos buscar constantemente mirando de una manera habitual, constantemente, esa gloria de la que está hablando aquí, la gloria del Señor. Y por tanto, la vida cristiana está centrada en esa contemplación de la gloria del Señor. No es simplemente, lo que quiero decir, una experiencia en el pasado que todavía permanece en mi mente, en mi corazón y por la que doy gracias a Dios. No, es una actividad diaria, que tengo que buscar diariamente esa contemplación de la que está hablando aquí. Hay algo de eso en nuestra vida. Me acuerdo de las palabras de Jonathan Edwards, el gran predicador del despertar evangélico en lo que eran entonces las colonias británicas en América en el siglo XVIII. Una persona, ¿no?, que había tenido una extraordinaria experiencia, ¿no?, y vino entusiasmado a Edwards a contarle su propia experiencia. Y Edwards simplemente le dice: esa experiencia es simplemente un ánimo para que perseveres. Coloca el énfasis en el futuro, en la perseverancia, en continuar adelante. Eso es lo que dice el apóstol. Somos ese aroma de Cristo Jesús. Continuamos mirando a Cristo Jesús. No es simplemente una cosa de que ya somos ese aroma, sino que crecemos en esa realidad de lo que implica ser la iglesia del Señor, mirando a cara descubierta. Ese enorme privilegio que es nuestro por causa del hecho de que Dios ha venido a nuestra vida y hemos sido convertidos. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, ese velo ha sido quitado y nosotros ahora contemplamos esa gloria del Señor de esta manera. ¿Cómo? Bueno, es muy interesante, ¿no? A cara descubierta, pero añade algo más. A cara descubierta, como en un espejo. Como en un espejo. A cara descubierta, sí, es inmenso el privilegio, ¿no? Como Moisés, a cara descubierta, ¿no? Tiene esa relación con el Señor tan extraordinaria. Pero como en un espejo. ¿Qué quiere decir esto de como en un espejo? Bueno, que la gloria del Señor es algo que contemplamos por medio de un instrumento. ¿Qué es este espejo? Bueno, se ha hablado mucho de la realidad de ese espejo. A mí me gusta cómo lo entiende
el más grande de los teólogos que ha dado el Reino Unido, en mi opinión, que es John Owen. John Owen dice que es el Evangelio. El espejo es el Evangelio. Es en las buenas noticias de salvación que tenemos en Cristo Jesús, que aparecen en las Escrituras, donde contemplamos esa gloria del Señor. Es decir, no es... Y está trayendo, ¿no?, esta profundidad, si lo puedo decir de esta manera, ¿no? No es como Moisés, que realmente él está recibiendo esa revelación a cara descubierta. Nosotros la recibimos en un espejo. La recibimos en la palabra que ya ha sido dada a la Iglesia, al pueblo de Dios, en el Evangelio, en la Escritura. Es ahí donde contemplamos la gloria del Señor. Para nosotros, el privilegio es inmenso, enorme, esa cara descubierta. Pero es en un espejo. Es en la palabra de Dios. Específicamente en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación que tenemos en las Escrituras. En ese misterio del Evangelio que nos desvela la Escritura, la realidad de que en la persona de Cristo Jesús, aquel que es Dios y hombre, por causa de su vida y de su muerte y su resurrección de entre los muertos, nosotros tenemos por la fe en el Señor Jesucristo esa salvación, el descubrimiento de la realidad del hecho de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, la realidad del hecho de que es en el Evangelio donde se descubre esa gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios, ¿no? Cuando contemplamos un lugar como este, no vemos algo de esa magnificencia de Dios, esa excelencia de su creación. Pero sí queremos ver esa gloria realmente en la mayor manifestación de la misma. Entonces es en el Evangelio que podemos verla, en el Evangelio de la gloria de Dios, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios, por tanto, está en su propia palabra, que nos manifiesta quién es el Señor Jesucristo, quién es el Señor Jesucristo para su pueblo en todo momento y ocasión. Eso es lo que nos está comunicando, la realidad de que esa gloria es posible para nosotros poder mirarla, porque tenemos con nosotros la palabra del Señor. Esa palabra está a nuestro lado y esa palabra es la que nos va a permitir, por la fe en el Señor Jesucristo, contemplar esa su gloria, esa gloria de Dios de la que está hablando también el capítulo 4 y el versículo 6, ya aludido varias veces. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es en el rostro de Cristo Jesús, mirando a cara descubierta como un espejo. Ahí está trayendo toda la realidad de la manera en que Dios viene a nosotros ahora en estos benditos tiempos del nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces llegamos justamente al tema. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ya somos ese aroma de Cristo. Pero tenemos que ser transformados. Tenemos que continuar en la realidad de lo que implica estar en Cristo Jesús. No es algo estático, no simplemente que permanecemos ahí, sino que hay un crecimiento, hay una metamorfosis a la imagen de nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol? ¿Acaso no somos ya de Cristo Jesús? ¿Acaso no reflejamos ya la imagen de Cristo Jesús? ¿Acaso no somos, poniendo en estos términos, grato olor de Cristo en todo momento? ¿Acaso no somos ya esas epístolas escritas no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón? Eso es realidad. Pero hay aquí otra dimensión que quiere enfatizar el apóstol, de un crecimiento
en lo que significa esto. Permíteme un ejemplo para que lo entendáis. Tenemos allí en nuestra iglesia de Alcázar un patio conforme entramos con plantas, ¿no? Y tenemos una planta muy curiosa. Es una planta preciosa que da incluso alguna flor de vez en cuando, pero es una planta que tienes que regarla todos los días. Si tan solo pasa un día que no le echas agua, al día siguiente vas y está completamente caída. Me parece algo tan sorprendente, ¿no? La planta está ahí, pero esa planta la tienes que regar todos los días. Somos el pueblo de Dios, pero todos los días tenemos que ser transformados. Todos los días de nuestra vida, nunca dejamos de ser el pueblo de Dios, nunca dejamos de ser la iglesia del Señor, pero podemos estar mustios. Necesitamos constantemente esa mirada a Cristo, que precisamente porque es a Cristo, será transformadora. Pero es algo diario. Lo que el apóstol nos está diciendo aquí, ¿no? En esta transformación, esta metamorfosis de la que está hablándonos, es lo que expresa en algunos otros de sus escritos, ¿no? Y creo que de una manera muy poderosa y también bastante inteligible. Cuando dice, por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 3 y el versículo 10, dice, leemos también desde el 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya nos hemos despojado del viejo hombre. Y revestido del nuevo. Ya nos hemos revestido del nuevo. ¿Pero es eso todo? Notad lo que dice. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ha habido una obra de Dios una vez y para siempre en nuestra vida. El viejo hombre ha sido desechado. Nos hemos despojado una vez y para siempre del viejo hombre. Y nos hemos revestido una vez y para siempre del nuevo hombre. Pero hay una actividad en el presente. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que nos está diciendo aquí también el apóstol. Esa transformación de la que habla aquí, esta metamorfosis que experimentamos al mirar a nuestro Señor Jesucristo, es una acción divina continuada en tu vida y en la mía, si formamos parte del pueblo de Dios. Al mirarle a Él, somos transformados de gloria en gloria como en la misma imagen. Esa expresión de gloria en gloria es muy interesante, porque la he estado usando anteriormente. Esta palabra es una de las grandes palabras que usa el apóstol, claro, una de las grandes palabras de la Escritura, la gloria, el esplendor de Dios, el resplandor de Dios, lo que hace que Dios sea Dios, la gloria de la realidad del Evangelio y todo lo que significa. Somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué sentido somos transformados de gloria en gloria? Bueno, hay un sentido, y aquí como el apóstol Pablo de una manera tan sutil podríamos decir, ¿no? Profundidades extraordinarias que nos permiten realmente entrar de lleno en cosas sublimes y algunas cosas mucho más sencillas constantemente en sus epístolas, pero aquí es una de ellas, ¿no? Cuando está hablando de ese ministerio, ¿no? El ministerio de condenación, dice el apóstol, fue con gloria. Había algo de gloria en ese ministerio de condenación. La ley, hay algo de la gloria. Como decía Agustín de Hipona, en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo Testamento. Hay algo ahí, ¿no? De Cristo, en los tipos, en las sombras. Esa realidad está ahí. Pero, dice, si el ministerio de condenación fue con gloria, hay una gloria. Hay una aplicación, una vigencia del Antiguo Testamento. Hay una gloria. Mucho más. Abundará en gloria.
el ministerio de justificación. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados al contemplar la realidad de la gloria de Dios en la Escritura, que nos lleva siempre a esa base firme e inconmovible. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde está la base para esa renovación. El hecho de que una y otra vez recordamos que somos ese pueblo de Dios. Ese aroma agradable de Dios, para Dios, en Cristo Jesús. Es sobre la base de lo que ya somos que podemos emprender el poder reflejar de una manera creciente la imagen del Señor Jesucristo. Hay una firmeza, hay una certeza de lo que ya somos. Y es sobre la base de esa justificación, de la gloria de este Evangelio, que crecemos en esa transformación. Todo lo que pueda venir después en esa transformación, todo lo que pueda venir de santificación en nuestra vida, de conformidad a la imagen de Cristo Jesús, sea lo que sea y aspiramos y deseamos que sea mucho más y más, siempre tiene una base. La gloria del ministerio de la justificación. ¿Estás tú justificado por la fe en Cristo Jesús? ¿Estás seguro de ello? ¿Has acudido a Cristo y has dicho, Señor, yo no vengo a ti sobre la base de lo que yo soy, sino de lo que tú hiciste en aquella cruz, por un pecador como yo? ¿Has recibido esa declaración de justicia? De que sobre la base de la sangre derramada, Dios no tiene nada contra ti. Esa es la gloria de este Evangelio. ¿Hay gloria como esta? Somos transformados, lo dice, de gloria en gloria. Esto es mucho más, porque de gloria en gloria también lo podemos entender en el sentido de que no es algo que simplemente se alcanza y ahí está. Esa transformación de gloria en gloria significa también que hay un crecimiento de una manera gradual a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que va a aparecer de la noche a la mañana. Gradualmente, de gloria en gloria, somos transformados conforme a esa imagen. Hay toda una vida cristiana para desarrollarse en su providencia, los años que cada uno le sean concedidos por el Señor para parecernos a Él. Es algo gradual, es como el crecimiento de una planta que empieza como algo insignificante. Si uno mira una semilla y luego ve la flor, dice, ¿cómo es posible? Pero ahí está eso. El argumento no tan poderoso, a mí me parece un argumento extraordinariamente poderoso, ¿no? En nuestros días, ¿no? Lo que estamos viendo. No, pero ¿cómo va a haber una resurrección de los muertos? Dice Pablo, pero es que no has pensado una vez en una semilla. ¿Qué se parece a una semilla o a un árbol? O a la flor de ese árbol. ¿No ves que es algo tan... Eso es la gloria de la resurrección también. Sí, es un cuerpo que va a la tierra, pero una gloria que vendrá, una resurrección de entre los muertos. Hay algo gradual en nuestra vida. Y eso significa que tenemos que ambicionar ese crecimiento, porque se nos está prometiendo que hay una transformación conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Hay que ambicionar más y más, porque esto viene poco a poco. Y al mismo tiempo significa que nunca podemos desanimarnos con el crecimiento que hemos experimentado. Muchas veces esto lo vemos como no deberíamos verlo, ¿no? Como, qué desánimo, que todavía no soy como quisiera ser. Sí, es verdad, pero esto es que es gradual. Es que esto es una carrera de fondo. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto es aguantar, perseverar hasta el fin. Y siempre tienes que mirar con esa idea. Señor, yo sé que estoy envuelto en un proceso eficaz de transformación. Porque tu evangelio y tu gloria está aquí. Y voy a seguir creciendo en lo mismo. Concédeme que tenga esa ambición gradual, que también significa parcial. Gradual, pero de gloria en gloria es también parcial. Por mucho
que podamos crecer en esa transformación siempre será algo parcial. No alcanzaremos realmente en lo más profundo de nuestro ser, se puede decir así, en nuestros mejores momentos, quisiéramos. Mira que lo lamentamos. Y mira que lo lamentamos. Pero no lo podemos alcanzar. Hay algo que todavía está por llegar. Es algo parcial aquí. Es algo que Dios ha determinado que no alcance una plenitud completa a este lado de la eternidad. Con eso tenemos que vivir también. Tenemos que tener esa capacidad de decir, sí a más, pero eso es algo parcial aquí y ahora. ¿Por qué lo pongo en estos términos? Porque, sin duda alguna, el apóstol, al expresarse de esa manera, está reservando algo que revela con toda plenitud también la Escritura. Cuando dice en la gran oración del Señor Jesucristo, su oración sacerdotal, Juan 17. ¿Cómo acaba esa oración? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. ¿Qué me has dado? Mi gloria. Pero Juan, ¿pero no le contemplaste y viste su gloria? Y Jesús dice, para que vean mi gloria. Hemos visto algo de la gloria del Señor. Pero ¿qué será ver su gloria? ¿Qué será ver su gloria? De gloria en gloria. Y ese anhelo y ese incentivo y esa motivación y ese creciente deseo de ser transformados conforme a su imagen para ver su gloria. Lo que veo ahora es glorioso, pero Jesús dice para que vean mi gloria. Mi gloria. ¿Qué será esa gloria? ¿Lo hemos pensado alguna vez? ¿Qué será esa gloria? En ese estado, en ese lugar, con el Señor Jesucristo. A eso es a lo que somos llamados. Y por eso ahora anhelamos ser transformados de gloria en gloria. Porque queremos ver aquella, su gloria. Eso es lo que está diciendo. La realidad de lo que ya hay en nosotros, de lo que ya hemos visto, de la gloria de Dios en Cristo Jesús, nos impele para ese día, sin fin, de ver su gloria. ¿Y por qué es eso así? Porque Cristo pidió que eso fuera de este modo. Padre, aquí hay una oración eficaz, no es un deseo meramente. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esa oración se cumplirá. Veremos la gloria del Señor, transformados de gloria en gloria, para ver la gloria de Cristo Jesús. Es el fin de todas las cosas. No hay nada más sublime y más alto que esa realidad. Y por eso buscamos esa transformación para poder de alguna manera anticipar y atisbar lo que eso pudiera ser. Porque eso es lo que va a fortalecernos hasta el fin. Lo que va a constituir parte de esa gloria con el Señor en su presencia.
¿Acaso no lo decía Whitfield, ¿no? El gran evangelista británico que también cruzó el Atlántico varias veces para predicar a Cristo Jesús? ¿Cuál será mi primera pregunta cuando llegue allí al cielo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Tendrá que ser un sitio glorioso aquel? Si es gloriosa esta creación, si es gloriosa la comunión con los hermanos, si es glorioso el Evangelio, leerlo, ¿qué será? Aquel lugar. O cuando vea al Señor. ¿Dónde está Cristo? Eso es lo que queremos, ver a Cristo. Y ver a Cristo en esa gloria será algo extraordinario y que la Escritura nos llama constantemente a mirar con esa anticipación. Como lo pone Juan también en su primera epístola, primera de Juan capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Es la misma nota. Somos ese aroma. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal y como es. Le veremos tal y como es. En un espejo, en gloria, transformados, le veremos tal y como es. Ahora es por fe, no será por vista. Y esa mirada allí hará que seamos hechos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Porque esa es la gloria. No solamente dice esto, gloria en gloria, sino dice en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin de la salvación? ¿Para qué hemos sido salvos? Hemos sido salvos para ser como nuestro Señor Jesucristo mismo, para reflejar su imagen. En ese capítulo extraordinario de la Epístola a los Romanos, capítulo 8, lo dice con toda claridad en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El propósito de nuestra elección es para que seamos como Cristo Jesús, que seamos como Cristo Jesús. El propósito para el que Dios nos ha llamado y justificado será que podamos reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Y por eso el cristiano se esfuerza y se anhela por llevar esa imagen aquí y ahora. Ese anhelo, ese deseo del corazón, ha sido puesto por el Espíritu Santo del Señor. Y es por el Espíritu Santo del Señor que tendrá lugar. O dice algo más. No podría sino decirlo, podríamos decir también, porque dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo no? El Espíritu del Señor. Señor es el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando de una confusión de las personas, simplemente está diciendo que hay una identificación. La obra de Cristo y la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque es Cristo el que trae el Espíritu. Es un regalo de Cristo a su iglesia. ¿Qué regalo nos ha hecho Cristo? Nos ha regalado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado y nos muestra la gloria del Señor Jesucristo. Para salvación y con ese anhelo creciente de ser transformados conforme a esa gloria para verle algún día en su gloria. Damos gracias a Dios por ello. Pero se decía algo más ahí. Como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Y esto no lo oímos con tanta frecuencia. Sin embargo, es parte de lo que significa esta realidad a la que somos llamados a entender. Lo que está diciéndolo realmente es que hay una eficacia. Esto va a tener lugar por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y esto no es una cuestión incierta, ¿no? Bueno, ya veremos si soy hecho conforme a la imagen
o encuentro algún problema. No. La certeza de la perseverancia de los santos reside en la eficacia de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que dice aquí. Porque dice conforme la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, la obra del Espíritu Santo es específicamente conformarnos a la imagen de Cristo, moldearnos conforme a la realidad de Cristo Jesús. ¿Y por qué podemos estar seguros de que va a ser así? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya tiene experiencia en eso. Ha moldeado a Jesús de Nazaret para ser ese perfecto Salvador de su Iglesia. La realidad, que muchas veces no oímos hablar de esto, de la perfecta humanidad del Señor Jesucristo, a la que se le entrega la plenitud del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en la vida de Cristo? No está solo en su concepción. Si leéis el Evangelio de Lucas, veréis que está presente en todos los momentos fundamentales o álgidos de su ministerio. Impulsado al desierto, el bautismo. Incluso el autor de la epístola a los Hebreos nos dice que en ese momento culminante de nuestra redención, Él se ofreció en el Espíritu. ¿Cuánto más? Hebreos 9:14. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Ahí está el Espíritu Santo, en la obra de la redención, en la cruz del Calvario. ¿Y acaso no dice la Escritura que Cristo fue resucitado también por el Espíritu Santo? Por el Padre y por Él mismo. Ese Espíritu, por tanto, que estuvo con Jesús de Nazaret y lo equipó, y lo preparó, y lo llevó para realizar esa obra de nuestra salvación, es el que está en ti y en mí. ¿Podrá fracasar en su intento de hacernos conforme a la imagen de Cristo Jesús? Imposible. De ninguna de las maneras. Ese Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu del Dios vivo y verdadero, es el que va a hacer que tú y yo alcancemos esa gloria que anhelamos, porque algo de esa gloria hemos visto hasta el punto de anhelar la plenitud de la misma. Y es algo que depende de Él, depende de Cristo, porque estamos en Él, porque somos su pueblo, porque Dios nos ha hecho su Iglesia. Por tanto, damos gracias al Señor por los hechos objetivos del Evangelio, pero anhelamos ser más y más transformados, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Al mirar diariamente, habitualmente, con cara descubierta, en el Evangelio, la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Que ese anhelo, que ese deseo esté en nosotros. Así será, así Dios lo cumplirá para su gloria. Amén. Amén.